Les pedimos nos den un par de minutitos, estamos esperando a que se sume más gente y bueno, les agradecemos que mantengan cerrados sus micrófonos, por favor, y en breve estaremos dando inicio. Muchas gracias. Aquí. Em, el día de hoy vamos a dar inicio a esta sesión informativa, ¿no? En el mes de septiembre, para hablar sobre los cánceres hematológicos. Vamos a iniciar con una bienvenida por parte de Fundación IMSS y continúa la presentación pues de esta alianza entre Proncavi AC y Fundación IMSS AC. Doy la palabra a Saúl Guadarrama, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto recibirles a nombre de quienes integramos esta institución desde Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Fundación NIMS les da, reitero, esta bienvenida en esta actividad académica que damos inicio con, con nuestros aliados. Y con ustedes está la maestra Analía de Fátima García García, directora general de Fundación NIMS, que brindará un mensaje. Tengan buen día. Muchísimas gracias, Saúl. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludar a todas y a todos los que el día de hoy se encuentran en este espacio. Y pues muy contentos desde aquí de Fundación IMSS. Estamos celebrando la firma del convenio con ProOncavi, AC y Fundación IMSS. Y creo que representa una gran oportunidad de ampliar la cobertura sobre temas de relevancia en nuestro país para la salud de todos los mexicanos y de todas las mexicanas en los diferentes tipos de cáncer hematológicos. Y prueba de ello es este webinar el día de hoy. Hoy iniciamos estos trabajos. Para nosotros aquí en la Fundación IMSS, la educación continua en materia de salud, pues permite reforzar las acciones en materia de prevención de riesgos, en temas de autocuidado, de diagnóstico temprano y de tratamientos y rehabilitación. Sin duda, celebramos estas sinergias y hoy presentamos a todas y a todos ustedes nuestra primera acción académica. Quisiera agradecer y, bueno, dar la bienvenida también a este espacio con muchísimo gusto al doctor Homero Fuentes de la Peña. Sí, lo veo por ahí conectado, es que ya son muchos cuadritos, pero mi querido doctor, presidente de Proncavi, muchísimas gracias por esta alianza. Te agradezco haber confiado, yo estoy segura que tendrá buenos frutos. Y también a la maestra Edith Pérez Velázquez, directora general del ProOncavi AC, agradecerle también la confianza y estoy segura que será una alianza muy productiva en favor de todos nuestras y nuestros mexicanos, nuestros paisanos. Agradecer mucho sin duda a la Fundación IMSS, a todo el equipo de Saúl Guadarrama, coordinador de proyectos de responsabilidad social, y a nombre del presidente de la Fundación IMSS, el doctor Romeo Rodríguez, les doy la más cordial bienvenida y agradezco el tiempo y el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con... Sí, Erendida, por favor. No, adelante, Saúl. Y pues recordarles que esta es una actividad académica que es la primera sesión. Vamos a tener con una actividad en la cual van a conocer o vamos a conocer sobre los diferentes cánceres hematológicos. Y ahora es turno de la maestra Edith, por favor, si nos dirige este mensaje Edith Pérez, directora general de Proncavi AC. Muchas gracias. Sí, gracias, muy buenos días. Y pues bueno, ProOncavi, que significa Pro Oncología y Calidad de Vida, somos una institución que se encuentra trabajando desde hace 12 años en la frontera norte, en Baja California. Y para nosotros es un reto y también un gran compromiso el poder tener alianzas con fundaciones tan importantes como Fundación IMSS. Este proyecto que estamos iniciando tiene como objetivo principal sensibilizar sobre la importancia de la detección oportuna de los principales cánceres que afectan a la sociedad mexicana. Ahora que es septiembre, mañana que es el Día Mundial del Mieloma, pues es un buen marco para poder iniciar esta alianza hablando justamente de cánceres hematológicos. Leucemia, linfoblástica aguda, mieloma múltiple,
son temas que debemos tratar también en la población adulta, no nada más en la población infantil, y por eso pues es este interés de poder colaborar con Fundación IMSS para no hablar exclusivamente de cáncer de mama, sino ampliar este panorama para hablar de los tipos de cáncer más comunes que están afectando a nuestra población adulta en nuestro país. Así es que agradecemos que nos den esta oportunidad de trabajo conjunto para poder llevar a cabo estas acciones que hoy iniciamos. Muchísimas gracias por la confianza y desde la frontera norte estamos dispuestos a trabajar para toda la República, como ya lo hemos hecho en alianza con otras fundaciones. Y nuevamente, pues les reiteramos que estén aquí pendientes de las actividades que tendremos en conjunto. Gracias. Muchas gracias a Edith Pérez y Marta Naya. Vamos a dar este inicio con, con los expertos, ¿no? Entonces, vamos a darle la bienvenida al doctor Homero Fuentes de la Peña. Él es oncólogo médico y presidente fundador de Proncavi. Es egresado de la Escuela de Medicina de la UNAM, con posgrado en Oncología Médica por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y tiene una maestría en Metodología de la Investigación Clínica. Ha participado en más de 400 congresos, simposios y conferencias nacionales como expositor y asistente. Además, cuenta con con muchas publicaciones nacionales e internacionales. Le doy la palabra al doctor Homero. Gracias. Muy buenos días. Desde la frontera norte, un abrazo fraterno a todos los medios de comunicación, a todas las personas de la sociedad civil que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de este medio y, por supuesto, a Fundación IMSS, de quien estamos muy honrados en poder participar en forma conjunta. Mi papel es hablar básicamente de la parte introductoria sobre estas enfermedades y voy a dejar la parte técnica médica en mis colegas que les hablarán un poquito más a fondo de ello. Yo quisiera poner en contexto primeramente las neoplasias hematológicas. Un terreno en términos generales bastante desconocido para la población general y también para los medios, en donde estas enfermedades reciben poco foco. Y créanme que no son menos importantes que el resto. Como bien apuntaba la maestra Edith, no se limitan las leucemias, en el caso particular de las leucemias, a los niños, como tampoco lo es con los linfomas. Son enfermedades relativamente frecuentes, que están, digamos, entre las causas 10 y 20 de incidencia, y que, por supuesto, de no tratarse satisfactoriamente, pues conducen a la muerte de los pacientes. Es importante, por otro lado, también señalar algunos puntos. No es fácil y no es común que podamos accesar a medidas de absoluta prevención para este tipo de problemas, como lo es en tumores sólidos, como lo pudiera ser un cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de colon, por ejemplo. Aquí el apunte va más hacia la parte inmunogenética, va un poquito más a toda esta parte epigenética, es decir, todo aquello que catapulta en algún momento dado la presencia de este tipo de enfermedades. Empiezo a hablarles un poquito de las leucemias. Comúnmente o más regularmente vemos las leucemias infantiles, las cuales tienen una enorme variedad de variantes y tienen hoy día un pronóstico bastante mejor que lo que podíamos tener en décadas anteriores. Sin embargo, requieren de intervenciones puntuales, son del estricto campo del hematólogo o del hemato-oncólogo, y son personas que pueden tener acceso a tratamientos costosos, incluso sofisticados, ¿no? Como tal. No obstante, repito, suelen tener un pronóstico mejor que décadas anteriores y suelen tener la participación multidisciplinaria también de diferentes entidades que nos pueden llevar a un buen puerto. Repito, dejo esto, la parte técnica, en manos de ellos, que son los que les hablarán un poquito más profundamente sobre las características y las variantes de las mismas, pero son relativamente frecuentes.
El día de mañana se conmemora los esfuerzos contra mieloma múltiple. Mieloma múltiple es aún más desconocido que las leucemias. Mieloma múltiple es una enfermedad que nace en las células plasmáticas, mismas que se encuentran ubicadas en la médula ósea de los huesos, en el tuetanito propiamente dicho de los huesos, y son células que participan de manera activa e importante como parte de todo nuestro sistema inmunológico. Su causa es prácticamente desconocida. Sabemos que hay algunas alteraciones, pero estrictamente hablando, una causa-efecto que produzca mieloma en los pacientes se desconoce con precisión. El mieloma suele afectar a la población adulta mayoritariamente y es una población habitualmente por arriba de los 55, 60 años cuando esto se presenta. Sin embargo, su inicio es bastante insidioso, poco homogéneo en su presentación. No son extraños los casos asintomáticos de inicio, es decir, aquellas enfermedades silenciosas que no nos expresan muchas cosas. Se estima que más o menos es el 1% de los cánceres globales y es más o menos el 10% de los cánceres hematológicos. Quizás sus características, cuando se presentan más a menudo, son la presencia de un calcio en sangre elevado, la determinación a través de estudios como la electroforesis de proteínas con las inmunoglobulinas, de la proteína M o de la beta 2 microglobulina como tal, las lesiones de carácter óseo, ya sea de carácter destructivo, lesiones líticas, lesiones que consumen el hueso, bien, la parte de los riñones. De hecho, hay una característica que se conoce como riñón de mieloma, como tal, que lleva finalmente a una insuficiencia renal y que produce alteraciones como tal. El mieloma múltiple en Globocan 2020, que es la última estadística mundial que tenemos al respecto, ocupa el lugar número 21 en cuanto a incidencia y el número 17 en cuanto a mortalidad. Y es una enfermedad extraordinariamente deteriorante de la calidad de vida de las personas. Pocas cosas podemos hacer para prevenirla, pero muchas cosas podemos hacer por detectarla tempranamente. Justamente les hablaba yo del calcio, les hablaba yo de las proteínas, les hablaba yo del riñón, de los huesos. Entonces, esto implica que nosotros tomemos acciones para determinar a través de estudios de laboratorio, por ejemplo, la determinación del calcio, de las propias proteínas en sangre. Y eso pues no se ve a simple vista. Sencillamente pues tienen las personas que hacerse ciertos estudios. Pero como los mexicanos no tenemos ni una cultura de la prevención óptima, ni tampoco tenemos la costumbre o la regularidad de hacernos estudios como se hacen en otras latitudes, pues no nos hacemos exámenes, entonces no acudimos a estudios de check-up como tal y pasan desapercibidas hasta que éstas se hacen total y absolutamente manifiestas desde el punto de vista clínico. Entonces, esto es una instancia a entender que cuando nosotros nos revisamos y detectamos algo a través de los estudios de laboratorio, a través de algunas imágenes en radiología como tal, pues podríamos accesar a un diagnóstico mucho más precoz. Algo que es muy claro en mieloma múltiple es que la detección temprana de la enfermedad se correlaciona sin duda alguna con una posibilidad mucho mayor, no solamente de sobrevida, se correlaciona de manera muy directa, muy clara, particularmente con la calidad de vida de los pacientes, con la reducción de eventos óseos como tal, como son las fracturas, se correlaciona de manera muy clara con la reducción en las cifras de alteraciones renales que nos llevan a esta insuficiencia renal que he comentado y que es terrible como tal. Estos pacientes tienen sufrimientos importantes durante todo este periodo de tiempo. No es una enfermedad que suela matarte en poquito tiempo, sino se cronifica, produciendo muchos problemas de índole físico y muy variados. Y obviamente también afecta marcadamente a las familias como tal. De tal manera que esta enfermedad aparentemente desconocida o aparentemente rara como tal, repito, no lo es tanto y es mucho lo que podemos hacer desde el punto de vista
diagnóstico precoz, diagnóstico temprano. Mieloma múltiple es una entidad que produce también gastos importantes, cuyos accesos de tratamiento no están a la mano de todo el mundo. Se requieren drogas especiales, aparte de la quimioterapia, la radioterapia, drogas como la talidomida, drogas como los anticuerpos monoclonales o la terapia dirigida, y que les hablarán mis compañeros de estos, y ahí tenemos diferentes medicamentos, como puede ser la lenalidomida, o como puede ser el bortezomib, o como pueden ser algunos otros anticuerpos, e incluso inmunoterapia como tal. Pero dejaré esto, como dije, en ellos para que les platique. Luego entonces, mieloma, pues bueno, es una entidad que tenemos que poner atención y que justamente el día de mañana se dan los esfuerzos. Y a la tercera, a la que me voy a referir y quiero puntualizar, no son las únicas, son digamos las tres que ocupan espacios un poquito más frecuentes y más importantes en la práctica clínica de todos los días, pero son enfermedades que requieren nuestro foco de atención. El tercero de ellos son los linfomas. Los linfomas son enfermedades propiamente dirigidas y específicamente de un grupo muy heterogéneo de enfermedades malignas de los tejidos linfoides, mismos que se originan en diferentes progenitores, ya sea las células B, ya sea las células T, ya sea las células TNK o Natural Killer, como solemos abreviar, la NK, básicamente, y son enfermedades que se diagnostican, digamos que relativamente un poquito más fácil, ya que es común que las personas padezcan de pequeñas bolitas, tumoraciones en diferentes partes del cuerpo, en las cadenas linfáticas, ya sea en el cuello, ya sea en las axilas, ya sea en las ingles. No es extraño que, por ejemplo, esté involucrado el vaso o el hígado, y muestran y empiezan a tener alteraciones que a veces clínicamente se hacen manifiestas, como puede ser la pérdida de peso, como puede ser la sudoración nocturna particularmente, y que se asocian con un crecimiento, en este caso, habitualmente mucho más rápido. Quisiera decir que los linfomas es un grupo, como dije, muy heterogéneo y muy amplio de enfermedades, y que están divididos básicamente en lo que conocemos como la enfermedad de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin, que tiene 5 variantes, y los llamados linfomas no Hodgkin, que son un grupo todavía mucho más amplio y que para fines prácticos se dividen en lo que son los linfomas indolentes, o sea, de curso relativamente lento y relativamente ordenado, y los linfomas agresivos, que son enfermedades mucho más violentas, mucho más rápidas en su crecimiento y que suelen involucrar también estructuras de nuestro organismo. Los linfomas se presentan tanto en los niños como en los adultos, y tanto los Hodgkin como los non-Hodgkin. Los linfomas de Hodgkin son los eh, primordialmente presentes en 2 picos de edad, que son uno en jóvenes y otras en personas mayores, mayores de 50, 55 años como tal, y los linfomas no Hodgkin tienen un espectro etario completo. Se presentan en grupos totalmente divergentes, desde los niños hasta los ancianos. Son enfermedades que, por otro lado, también requieren de sofisticaciones terapéuticas, técnicas un tanto complejas, un tanto eh, costosas también, y que requieren también, por supuesto, la participación de grupos multidisciplinarios para ser tratados de manera satisfactoria, guiados en principio por los hematólogos y con la cooperación de muchos de los especialistas y de las actividades paramédicas, accesorias, desde los aspectos nutricionales y psicoemocionales que la gente requiere. Los linfomas como tal son enfermedades con potenciales de curabilidad mayor. También se encuentran entre las 10 y 20 más o menos de incidencia y de mortalidad, mucho menos en el caso de la enfermedad de Hodgkin, que es de mejor pronóstico que los linfomas no Hodgkin. Y este tipo de grupo de patologías requieren de tratamientos también prolongados, de espacios que van, digamos, entre los 6 meses y los 24 meses de tiempo. No es extraño que requiramos para ello el uso de la
quimioterapia, el uso de la radioterapia, el uso de anticuerpos monoclonales, en el caso de la inmunoterapia, o incluso actividades mucho más complejas como el uso de CAR T-cells y algunas otras terapias innovadoras. Los linfomas, en términos generales, podemos considerarlos que son relativamente de buen pronóstico, y también su correlación estricta y específicamente con un diagnóstico temprano como tal. Son enfermedades que les va mucho mejor, que cursan con un mejor pronóstico cuando son tratadas de manera inicial en etapas más tempranas. Ahí podemos aspirar a curaciones en un porcentaje por arriba del 70-80% de las veces, y los programas suelen ser cada vez mejor tolerados que lo que fueron en décadas previas. Son patologías complejas, multidisciplinarias, que requieren del concurso de mucha gente y de muchos recursos. Pero sin duda, incluso pensando económicamente en nuestro país, que esto hoy día es muy importante, son enfermedades que pueden tratarse de una manera más económica cuando nosotros las accesamos de manera temprana, por supuesto, también con un mejor pronóstico. Es decir, las neoplasias hematológicas quizás no sean las más populares, quizás reciban un foco mucho menor que los tumores sólidos como tal, pero vemos nosotros en Proncavi hace la necesidad estricta y específica de poder en un momento dado llegar a la población y mostrarles que no es una situación extraordinariamente rara, que hay un buen número de mexicanos que lo padecen, que hay un buen número de familias que son impactadas por los pacientes que padecen esta enfermedad y sus familias propiamente como tal, y que requieren, pues por supuesto, de difusión y de diagnóstico temprano. Y cierro diciéndoles esto. Los seres humanos no solamente necesitamos tener una cultura de la prevención, necesitamos una corresponsabilidad. Nosotros como personas, nosotros como familiares de personas, necesitamos estar muy claros de que tenemos que tomar acciones, que hay enfermedades silenciosas que no van a ser diagnosticadas si nosotros no tomamos acciones. Y estas acciones requieren de que nosotros tengamos la organización personal para decir, me voy a hacer exámenes cada X tiempo, me voy a checar cada X tiempo. Yo les digo a muchos de mis pacientes, ¿por qué no eligen el mes de su cumpleaños, por ejemplo, para hacerse un check-up? Regálense un estudio donde simple y sencillamente verifiquemos que las cosas estén bien. Y estudios que van acorde a tu edad, a tu profesión, a tus actividades, a tus antecedentes genéticos familiares como tal, pero normalmente no sucede. Nosotros que trabajamos tanto en la parte de prevención en tumores sólidos y que también ahora lo hacemos en neoplasias hematológicas, vemos mucha displicencia de las personas. Y me parece que parte de nuestro trabajo como profesionales de la salud es ser lo suficientemente asertivos para poder llegar a las familias y a las personas e incitarles a poder tener estas acciones que al fin y al cabo van a redundar en su salud, en su mejora y en su calidad de vida. También es parte muy importante de nosotros como profesionales de salud este trato digno, este trato comprensivo, pero este trato asertivo e incitativo de que las personas tomen acciones. Los dejo con mis compañeros y les deseo un excelente día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Saludos desde Baja California. Muchas gracias, doctor Homero, por esta plática introductoria sobre los cánceres hematológicos. Como bien dijo, vamos a dejarle el tema ya a profundidad a el doctor Andrés Gómez de León. Él es profesor de hematología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, él es médico cirujano y partero, especialista en medicina interna y con subespecialidad en hematología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es médico adscrito al servicio de hematología en la misma universidad y dirige la clínica de leucemia aguda y telemedicina. Le doy la palabra al doctor Andrés Gómez de León, por favor. Hola a todos, un placer estar aquí. Muchas gracias por las palabras y bueno,
de acuerdo con todo lo mencionado en la conversación previa. Y les voy a mostrar aquí algunas diapositivas, perdón, eh, donde tenemos pues algo de los avances que hay en el tratamiento de las personas con estas enfermedades que son muy importantes. Yo también estoy en el comité ejecutivo de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y por eso pues es un placer para mí estar aquí abogando por nuestros pacientes y por estas enfermedades tan importantes y tan desconocidas. Entonces, eh, ya nos platicaban un poco, estas son las enfermedades que vienen de la médula ósea, de células que se originan ya sea de los glóbulos blancos, que normalmente nos deben de defender de las otras infecciones, también de los glóbulos rojos que transportan el oxígeno, las plaquetas, las enfermedades hematológicas afectan este órgano, que es donde está, no debe confundirse con la médula espinal, la médula ósea está dentro de los huesos y es una confusión muy común. La médula espinal es el cordón que conecta las extremidades con el cerebro y la médula ósea es un tejido que está propiamente dentro de los huesos y ahí es donde se produce nuestra sangre. Entonces, es una enfermedad, ya se habló mucho de esto, no lo voy a repetir. Son enfermedades que afectan hombres, mujeres y niños y adultos y hay la mayoría de las veces síntomas comunes entre ellos. ¿Cómo los diagnosticamos? Depende de la presentación de la enfermedad. A veces se necesitan hacer biopsias de ganglio cuando las personas tienen ganglios aumentados de volumen. No debe de confundirse con ganglios aumentados de volumen que pueden ocurrir, por ejemplo, en infecciones respiratorias, que es algo muy frecuente. Estos ganglios habitualmente no son dolorosos, crecen, son de una consistencia aulada, como hule, y bueno, pueden estar fijos y que no sean móviles. Estos son ganglios anormales y se toma un ganglio y se analiza por un hematopatólogo, un patólogo experto en problemas hematológicos. O cuando las enfermedades están en la sangre, pues no tomamos una biopsia de ganglio, sino una muestra de la misma médula ósea. Y el sitio más accesible es el hueso de la cadera, como pueden ver ahí en la imagen. De ahí se toma líquido o se puede tomar un pequeño pedacito de huesito y eso se analiza en el microscopio. Y hoy en día tenemos tecnologías muy accesibles en muchos laboratorios del país en donde se puede diagnosticar la enfermedad hematológica de una simple muestra de sangre y a veces no es ni siquiera necesario realizar este procedimiento de aspirado y biopsia de la médula ósea. Entonces, llegando a la parte que me toca, que es el área del tratamiento, la quimioterapia pues sigue siendo un pilar que salva muchas vidas en el mundo y tiene muy mala fama, pero hoy en día, ya mencionaba el doctor Homero, cómo es que la gran mayoría de los niños con leucemia linfoblástica se curan y esto ya es desde hace décadas gracias a la quimioterapia. Quimioterapia son medicamentos diseñados para atacar células que se están dividiendo, como las células cancerígenas, y este concepto es común para todos los cánceres, y sí es cierto que se dañan células que se dividen rápido, pero que no tienen cáncer, como cuáles, las células sanas de la médula ósea. Por eso muchas quimioterapias producen anemia, defensas bajas o plaquetas bajas. También las células del tubo digestivo y por eso muchas quimioterapias producen náusea, producen diarrea, producen malestar estomacal, reflujo, etcétera. Y también las células de la piel y del pelo y por eso muchas quimioterapias hacen que se caiga el pelo, aunque no todas. Hay muchas quimioterapias que utilizamos que no tumban el pelo necesariamente. Entonces, estos medicamentos salvan vidas, pueden curar a muchas personas con enfermedades hematológicas y no hay que tenerles miedo. Se les prescribe la quimioterapia a la persona que la necesita. A veces en otros escenarios, sobre todo en tumores sólidos, cuando la enfermedad está muy avanzada, pues la quimioterapia no puede curar, pero en los cánceres hematológicos esto no es cierto. En la gran mayoría de las veces, la curación es posible con quimioterapia y seguimos utilizando estos medicamentos que habitualmente son bastante accesibles. Y bueno,
es algo que debemos siempre de garantizar el acceso y tener medicamentos de quimioterapia disponibles para atender a los pacientes. Entonces, estos son medicamentos del diario que utilizamos. Y bueno, este es los otros medicamentos que han surgido, que son medicamentos dirigidos, son medicamentos que se han diseñado en base al entendimiento de la enfermedad, que son medicinas que pueden atacar, por ejemplo, alguna alteración genética, como lo es en la enfermedad que se llama leucemia mieloide crónica, que tiene un gen que no existe en las personas sanas, que se llama BCR-ABL, y bueno, se inventó un medicamento que actúa inactivando la enzima que se activa en las personas que tienen esta enfermedad, y ha funcionado como una herramienta con esta enfermedad. Desafortunadamente, la gran mayoría de los otros tipos de cáncer hematológico no tienen solo una mutación y por lo tanto, aunque usemos terapia dirigida, las mayorías de las personas que tienen cánceres distintos a la leucemia mieloide crónica, como las leucemias agudas, los linfomas o el mieloma múltiple, el cáncer tiene varias alteraciones genéticas y aprende la célula mala a mutar y a cambiar y a hacerse resistente a los medicamentos, aunque sean terapias dirigidas. Por eso es que en realidad el secreto es utilizar una combinación de medicamentos distintos para que la célula no tenga ninguna escapatoria y pueda morir la célula cancerosa. Entonces, y hay otros tipos de medicamentos, como por ejemplo la inmunoterapia, en la que utilizamos al mismo sistema inmune del organismo para atacar el cáncer. Y un ejemplo, por ejemplo, son los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales, que son sustancias creadas en el laboratorio que asemejan una sustancia que fabrica nuestro cuerpo y el de los mamíferos en general para atacar virus, bacterias, parásitos. Y bueno, en el laboratorio se fabrican imitando esta sustancia y dirigiéndolos contra el cáncer. Y de estos medicamentos son muy viejos. Tenemos utilizando los anticuerpos monoclonales más de 20 años. En el linfoma, por ejemplo, el más viejo que se ha utilizado de manera consistente en hematología es un anticuerpo que se llama rituximab, que está disponible en la gran mayoría de los servicios de salud pública. Hay muchos otros anticuerpos nuevos y cada vez van apareciendo algunos. Unos se llaman inhibidores del punto de control, que son súper efectivos en personas que tienen linfoma, especialmente el linfoma de Hodgkin, que ya han ido avanzando al utilizarse en pacientes en quienes la quimioterapia no les ha funcionado, hasta utilizarse ya de manera más generalizada en primera línea. Y estos medicamentos, entre más nuevos, pues son más caros y menos están disponibles en los sistemas de salud. Y han aparecido muchos medicamentos de este tipo. Entonces, en general, como regla, las medicinas nuevas se empiezan a utilizar en pacientes en quienes no ha funcionado el tratamiento estándar al principio y se utilizan en pacientes con múltiples recaídas. Cuando los medicamentos son muy buenos, van avanzando en líneas más tempranas de tratamiento hasta que cambian totalmente el estándar y se pueden utilizar en primera línea. Sin embargo, como sabemos, la evidencia siempre va por delante de la implementación, es decir, aparecen información de medicamentos nuevos, de ensayos clínicos, nuevas aprobaciones en países de altos ingresos, como en Estados Unidos, que es habitualmente en donde se implementan primero, pero muchos años por detrás va la implementación en otros países, por ejemplo, en Europa, en Canadá, en Asia y detrás en países de medianos ingresos, como lo es México, y mucho detrás, pues países de bajos ingresos, como por ejemplo algunos países de Centroamérica, los que no han llegado ni siquiera algunos medicamentos que ya tienen más de 2 décadas de existir, y algunos otros países de bajos ingresos, no se diga, por ejemplo, el continente africano. Entonces, tenemos que trabajar mucho en la implementación. Un ejemplo de estas terapias novedosas que ya están disponibles en Estados Unidos, pero no están presentes en nuestro país ni en general en Latinoamérica, salvo para una población muy reducida en Brasil, son estas células CAR-T, en donde son células que se toman
de la sangre que circula de la vena de los pacientes, se aíslan los linfocitos, que son células que atacan bacterias, virus y otro tipo de agentes infecciosos, y se modifican genéticamente para atacar las leucemias, los linfomas y el mieloma múltiple. Y estos son tratamientos súper efectivos y son de los medicamentos más efectivos que tenemos hoy en día para atacar el cáncer. Esta infraestructura para modificar las células de los seres humanos, pues es bien complicada, muy compleja, muy costosa, y hasta el momento no se ha logrado implementar en nuestro país. De hecho, ni siquiera existe regulación en la ley que urge que la regulación alcance al avance médico en nuestro país. Entonces, y bueno, otros tratamientos que también son muy efectivos, que no son quimioterapias y son una forma de inmunoterapia, aunque más antigua, es el trasplante de médula ósea, donde tomamos el sistema inmune de una persona y se lo regresamos ya sea al mismo paciente o un donante dentro de su familia o inclusive un desconocido le puede donar células siempre que sean compatibles al paciente. Y son estas las células, el sistema inmune donado, el que termina por curar al enfermo y bueno, resolver la leucemia o el linfoma o la mielodisplasia o la neoplasia mieloproliferativa o lo que le esté afectando al paciente. Entonces, este tratamiento es mucho, mucho más viejo que la inmunoterapia y la medicina de precisión. Empezó en los 60s y bueno, es un tratamiento complejo que solo se hace en hospitales, en un número reducido de hospitales del país, y hay mucha necesidad de este tratamiento. A diferencia de las inmunoterapias y los medicamentos, esto no lo distribuye una compañía. Este es un esfuerzo que se hace dentro de los hospitales y algo que necesita de una atención multidisciplinaria. No es una cosa que se pueda distribuir tan fácil como un medicamento. Y por eso su implementación ha dejado mucho que desear en general en el mundo, pero en nuestro país, donde no hacemos ni siquiera el 10% de los procedimientos que tenemos que hacer para atender a la población. Hay una necesidad muy grande de hacer más y mejores trasplantes de médula ósea para personas con enfermedades hematológicas, pero no solo ellos, sino también algunas personas que tienen enfermedades congénitas, sobre todo, por supuesto, pacientes pediátricos con algunas enfermedades hereditarias, y también aquellas personas que tienen enfermedades autoinmunes, en donde el trasplante de médula ósea autólogo puede llegar a ser súper efectivo y muy accesible en comparación a algunos medicamentos que andan por ahí. Y para darles algunos ejemplos puntuales, en leucemia ya hay otros medicamentos que actúan inhibiendo ciertas mutaciones que, añadidos a quimioterapia, han demostrado mejorar los resultados sobre el estándar. Hay otros medicamentos nuevos que ni siquiera están disponibles comercialmente, que cada año van apareciendo. Estos son los más nuevos inhibidores de la menina, que ni siquiera se pueden comprar hoy en día, que han demostrado tener grandes éxitos en personas con enfermedades complicadas, con leucemias difíciles. Y estos son otros medicamentos que permiten que las células cancerosas mueran, porque las células cancerosas han perdido la capacidad de morir. Hay uno en especial que se llama venetoclax, que es muy efectivo, y hay otros medicamentos que actúan no en las genes ni en las alteraciones genéticas especiales de cada persona, sino en la maquinaria celular, atacando las funciones de la célula cancerosa y permitiéndoles que mueran, y así las células sanas puedan estar ininterrumpidas. Y estos son los inhibidores de medicamentos. A veces aparece una medicina nueva que es muy efectiva y la célula cancerosa es muy inteligente y evoluciona, aprende a hacerse resistente, de tal manera que con la presencia de nuevos medicamentos, pues aparecen nuevos comportamientos diferentes del enemigo, y se tienen que diseñar medicinas nuevas para atacar personas que son resistentes a las medicinas viejas. Y de esto ya hay muchas otras cosas. Estos son otros medicamentos súper efectivos para atender personas con leucemias agudas, también personas con mieloma múltiple, y que son mucho más fáciles de implementar que la terapia génica o la terapia CAR-T. Son anticuerpos biespecíficos, si bien son súper costosos,
pero son muy efectivos. Estos anticuerpos agarran de un extremo la célula cancerígena y del otro extremo un linfocito sano, que es una célula de la defensa, y los pone a pelear. Entonces, estos anticuerpos biespecíficos, también una forma de inmunoterapia, son súper efectivos y yo argumentaría que después de la terapia CAR-T, son los medicamentos más efectivos que se deben implementar en el mundo en pacientes con leucemia linfoblástica, con linfoma y con mieloma múltiple. Y esto es lo que va a cambiar totalmente el panorama en un futuro muy próximo. Y por eso tenemos que invertir en medicamentos que son muy efectivos, porque al final del día, para la salud de la población, pues es lo mejor, ¿verdad? Y hay muchos otros medicamentos parecidos en otras enfermedades que actúan sobre la maquinaria celular. Y esta es una caricatura de las células CAR-T. Se toman las células de la persona, se extraen de la sangre, se aíslan los linfocitos, se les infecta habitualmente con algún vector viral y se reproducen las células, se le regresan las células a los pacientes y estas células están entrenadas ya como un soldado raso que se convierte en Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone y pueden atacar estas células cancerígenas con mucho más eficacia. E inclusive estas células se pueden manufacturar, no es necesario tener una compañía farmacéutica para hacerla. Aquí, en el edificio que ustedes pueden ver atrás en la ventana, nosotros en la Universidad Autónoma de Nuevo León hemos manufacturado células CAR-T para atender personas con leucemia a partir de la sangre de voluntarios sanos con grado clínico de manera exitosa. Y eso lo podremos implementar, esperamos, muy próximamente en el hospital universitario y estamos esperando la autorización de la COFEPRIS para el primer ensayo clínico de terapia CAR-T en la historia de nuestro país, que esperamos este mismo año o a principios del año próximo se pueda iniciar. Y esto pues va de la mano de mucha innovación regulatoria, simplemente porque no existe una regulación todavía vigente para este espacio. Entonces hemos trabajado muy de la mano de la COFEPRIS desde el 2019 hasta este año para poder ofrecer esta terapia que además es mucho más accesible que las células CAR-T comerciales que vienen de la industria farmacéutica, ninguna de las cuales está disponible en nuestro país. Y no somos los únicos, hay investigadores de otras instituciones que están trabajando arduamente en esto, como por ejemplo algunos investigadores en el Instituto Nacional de Pediatría, otros investigadores en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, pero podría yo presumirles que nosotros somos los que hemos avanzado más habiendo ya manufacturado estas células exitosamente. Entonces, y bueno, en linfomas, estas son las terapias CAR-T que ya no se utilizan solo en personas en recaída, sino después de la primera línea de tratamiento, ya se consideran y es triste también, agridulce, ver cómo estos avances están ocurriendo rápidamente, pero no están disponibles para la mayoría de los del planeta. Hacer que estos medicamentos sean muy accesibles. En mieloma, ya lo mencionaba el doctor, cada vez hay medicamentos más exitosos, más combinaciones que permiten a los pacientes vivir más y vivir mejor. Y aunque son muy caros y algunos pues pueden, digamos, producir gastos catastróficos, la gran mayoría pues ni siquiera son accesibles para la población, al menos que tengas algún seguro de gastos médicos mayores. Estos son los medicamentos de los cuales 3 aparecen en la pantalla, pero solo uno, el Teclistamab, está ya disponible en nuestro país, aunque próximamente habrá el Ranatamab, que son medicamentos muy eficaces para el mieloma múltiple. Entonces, para concluir, espero que los haya convencido de que hay avances muy, muy grandes en la hematología. Está cambiando todo esto súper rápido, pero también es un reto muy grande pagar por estos medicamentos y estas alternativas de tratamiento, implementarlas en nuestra realidad y hacerlos accesibles para la población, no solo para un grupo reducido de seres humanos que tienen acceso a ellos. Entonces tenemos todos que trabajar juntos para que las personas vivan más y vivan mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar al cierre, bueno, al mensaje de las asociaciones,
Les recuerdo a nuestros compañeros de la prensa y al público en general que pueden dejar sus preguntas en el chat o en dado caso de que quieran hacerla de viva voz, nosotros nada más alcen la mano, por favor, y les abrimos el micrófono. Muchísimas gracias. En el chat el doctor Andrés dejó su correo, entonces ahí adelante si lo quieren guardar y contactarlo en caso de que tengan alguna duda más específica. Voy a dar el micrófono a la doctora Marta Zapata Tarrés, titular de la Coordinación de Investigación de Fundación IMSS-AC, y al doctor Homero Fuentes de la Peña, oncólogo médico y fundador de Proncavi. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón, a todos. Pues antes que nada agradecer este evento que pues es muy importante para conmemorar estos días, que siempre decimos que hay que hacerlo todo el tiempo, ¿no? No solo que se haga este día, pero me da mucho gusto poder escuchar estas dos conferencias del doctor Fuentes y del doctor Gómez de León, donde justo lo que queremos transmitir como médicos y como pues especialistas en estas áreas de la hematología, ya sea de adultos o de niños también, que existe mucha esperanza respecto al tratamiento y que obviamente si hacemos un diagnóstico temprano, si hay educación respecto a estos signos y síntomas que comentaba el doctor Fuentes inicialmente, pues el número de complicaciones, de urgencias con las cuales que se presentan estos pacientes al diagnóstico se reducen muchísimo, ¿no? Y esto pues se traduce en tratamientos menos intensos y lo que conlleva a menos complicaciones, menos secuelas y una mejor, digamos, calidad de vida para todo esto, ¿no? Es importante recordar esta parte que se menciona de la corresponsabilidad. Efectivamente, digamos, pues pueden existir, como decía el doctor Gómez de León, todos estos tratamientos que pueden ser curativos y demás, pero si no logramos que los pacientes que tienen estos síntomas o estas molestias lleguen a los hospitales, es difícil que puedan acceder a ellos, ¿no? Entonces, considero que todos los que estamos aquí el día de hoy en este evento, pues es importante como hacernos cómplices, por decir, de esta iniciativa y aunque a veces no tengamos una, digamos, formación como personal de salud, esta parte de el autocuidado, de poder ir al médico, como se me hizo una buena idea esta de ir el día de tu cumpleaños, ¿no? Bueno, en el mes de tu cumpleaños, hacerte tus estudios como un regalo para tu salud, creo que es importantísimo. Entonces, pues les agradezco muchísimo la oportunidad. Yo soy oncóloga pediatra, atiendo pacientes con leucemia en la edad pediátrica y pues efectivamente el pronóstico es excelente de diagnosticarse en etapas iniciales, incluso sin tratamientos tan sofisticados, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Le damos la palabra al doctor Homero, por favor. Hola, aquí de vuelta con ustedes. Pues a mí solo me resta agradecer, y agradecer muy en particular al doctor Andrés Gómez de León, que a pesar de su juventud, evidente en relación a mi no juventud, es una persona extraordinariamente capaz. Creo que nos ha dado un panorama general desde un punto de vista global y muy entendible. Y por supuesto, mi agradecimiento nuevamente a la Fundación IMSS, con quien estamos muy, muy complacidos de poder tener una alianza. Créanme, en mis 37, casi 38 años de desarrollo y práctica profesional como tal, he vivido muchas, muchas, muchas vivencias y he visto invariablemente dos cosas. La primera, atender a los pacientes, que por otro lado es una obligación constitucional de parte de nosotros y que es un verdadero placer poder serles útiles, implica la necesidad de gastar dinero, implica la necesidad de concientizarlos, implica la necesidad de ser muy claro en el rol que puedan tener en un momento dado las familias de dichos pacientes. Es muy importante que nosotros como personal de salud
pujemos y estimulemos esto para tener acceso a estas nuevas terapias que cambian la cara de los tratamientos tradicionales, sobre todo en aquellos pacientes en donde los tratamientos convencionales precisamente no dan el resultado que nosotros deseamos por esta mutabilidad y por estos cambios, estos tumores inteligentes que ya mencionaba el doctor Andrés Gómez de León. Los tumores son rebeldes, son difíciles de tratar y requieren a veces de un paso y de un segundo y de un tercero y de un cuarto y de un quinto paso para poderlos vencer. Sin embargo, los progresos son notables. El área de la oncohematología es un claro ejemplo de estos progresos médicos, es un claro ejemplo de cómo podemos accesar a curar a mucha gente. Pero se requiere de la conciencia de las personas, se requiere de hacer estudios, se requiere de hacer inversión. Y nosotros tenemos que pugnar porque estos avances que están en el primer mundo y que nosotros, por desgracia, todavía muchos de ellos no los tenemos fácilmente, pues tenemos que tenerlos, ¿no? Como tal. Así que, pues solo me resta agradecer y reitero muy en particular tanto a la Fundación IMSS como al doctor Andrés Gómez de León, que es un invitado de lujo para esta sesión, y estoy muy complacido de poder estar con ustedes. Repito, un abrazo fraterno, ¿sí? Saúl Guadarrama y todas las personas que en un momento dado nos han hecho el favor de estar con nosotros. Muchísimas gracias, un saludo fraterno desde la Baja California. Muchísimas gracias por sus palabras. Si quisieran agregar algo más, estamos todavía en tiempo. Reitero a las y los asistentes, si tienen alguna duda, por favor, déjenla en el chat o alcen la mano para poder darles la voz, pasarles el micrófono. Gracias. Maestro Saúl, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento a esta relación que hoy hemos firmado a través de la maestra Analía de Fátima García, directora general de nuestra institución, y con ustedes, don Cavi. Es un honor y tenemos la seguridad que vamos a trabajar de manera muy, no solamente estrecha, sino muy armónica y a favor de la salud de las personas. Ya se ha dicho mucho sobre el tema de la prevención de riesgos, la detección temprana, y bueno, cuenten con Fundación IMSS. Sabemos que todo el trabajo que nosotros hagamos desde acá va a impactar en la vida de muchas personas y bueno, esta actividad, esta primer sesión, deseamos que sigamos contribuyendo también para poder tener nuevas alianzas, nuevos programas de educación continua para el personal de salud. Y como saben ustedes también, aquí tenemos también a la directora general Mayra Galindo de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, quien también es miembro de nuestro, pertenece a México Rosa, en donde próximamente también les invitamos para que ustedes puedan estar también participando con nosotros en este grupo interdisciplinario, multidisciplinario y también interinstitucional. Muchas gracias a las personas que se tomaron el tiempo de estar en este importante evento académico. Y también un reconocimiento al doctor Andrés, al doctor Homero por esta información que hoy nos brindaron, esta generosidad al compartir sus conocimientos. Tengo la seguridad que esto va a sumar y estaremos dispuestos. Muchas gracias y que tengan buen día. Aquí hay un comentario, Erendira, no sé. Sí, Guadalupe Franco es de Inver Noticias, ella es de prensa, tiene un par de preguntas. Aquí pues se las dirijo al doctor Homero, a los médicos que estén presentes, que quieran responder. Quisieran saber sobre los datos de incidencia de estos cánceres hematológicos y a qué se debe a qué se debe que menos del 10% de los procedimientos necesarios se realicen en México. La pregunta es para mí. Para Yo usted, creo para que el doctor Andrés. yo Creo creo que es que para el el doctor doctor Andrés. Andrés Ok. respondería mejor. Hola, claro. Bueno, pues la incidencia no es clara en México. Hay datos que hablan de un sitio que se llama Globocan, donde ustedes pueden consultar
datos estimados de la incidencia del cáncer en nuestro país. Aquí con mucho gusto les puedo compartir la liga y pueden revisar todos los tipos de cáncer, pero en general yo mencionaría que la leucemia linfoblástica es especialmente frecuente en las personas mexicanas en comparación con otros grupos digamos, del mundo en general. En Estados Unidos se ha demostrado en la población hispana, en otros países de Latinoamérica, una incidencia muy alta de personas con leucemia linfoblástica. Esto es debido a nuestros genes en especial. Y también es muy frecuente observar enfermedades hematológicas al menos una década antes de lo que se encuentra en lo descrito en la literatura. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque por la pirámide de la población, que es mucho más diferente o digamos más, somos más jóvenes como población en contraste a la población de Estados Unidos o de Europa, que es de donde proviene la gran mayoría de los datos. Entonces no es raro, por ejemplo, ver personas con mieloma múltiple que tienen 50 años o personas con leucemia mieloide crónica de 40 años, etcétera, etcétera. Y vemos muchos adultos jóvenes con leucemias agudas. Si uno le pone ahí en el internet leucemia mieloide aguda, va a ver que es una enfermedad de adultos mayores. Pues resulta que en México no. La mediana de edad al diagnóstico en México es de 45 años. Entonces es muy importante tener en mente esta información más que la incidencia. Son enfermedades muy frecuentes en mexicanos, un problema de salud, porque cuando se enferma un adulto, yo soy adultólogo, no soy pediatra, entonces puedo hablar con mi sesgo personal. Cuando se enferma un adolescente o un adulto joven, pues a veces es el sustento de la familia y se enferma toda la familia, porque no puede uno, cubrir los gastos, etcétera. Las personas se enferman y tienen que seguir trabajando. Entonces, pasando a la pregunta de la incidencia de los trasplantes de médula ósea, precisamente eso es porque pues es un tratamiento, un procedimiento que depende de la infraestructura. Entonces necesitamos muchas unidades de trasplante, necesitamos hospitales de alta especialidad que tengan los recursos humanos, los insumos y todo lo que se necesita para proveer tecnología, personal de laboratorio, enfermería entrenada, acceso a medicamentos. Todo esto son demasiadas barreras a las que se enfrentan las personas. Además, necesitan ser referidos a tiempo por los hematólogos que no hacen trasplante. Se tienen que enviar y cubrir, imagínense, en un sistema público de salud, pues un montón de barreras. Se tienen que estudiar los pacientes y para ello necesitan citas con diferentes interconsultantes, que si el cardiólogo, que si el intensivista, que si X o Y, y para eso pues tienen que esperar habitualmente semanas o meses para cumplir los requisitos que se le solicitan a los pacientes. Entonces, en general, en el mundo hay un problema de acceso, pero en nuestro país es especialmente doloroso, puesto que es un país que tiene mucha riqueza y bueno, es tan desigual a la vez. Entonces, por supuesto, ¿en dónde están los centros de trasplante? Pues es triste saber que hay casi el mismo número de centros de trasplante en la medicina privada que en la pública, siendo y cuando solo el 5% de los mexicanos tienen un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, es algo que necesita mucha infraestructura. No es como una medicina muy cara que simplemente la compañía la puede distribuir y vender y solamente, digamos, lo digo así de manera muy sencilla, pero un sistema de salud pues hace un contrato con un distribuidor y se le entregan ciertas ampolletas y ciertos viales y se distribuyen en el sistema de salud. Para hacer un trasplante se necesita de mucha gente y muchos recursos. Espero eso haya respondido la pregunta. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas en el chat. Tenemos un comentario en Ah, el chat ok. de Lisa. Dice, sigue el mieloma múltiple sin cura y tiempo de vida 8 años. Es una excelente pregunta. Yo todo el tiempo discuto esto con mis pacientes porque es lo primero que encuentran en internet. En realidad, hoy en día no sabemos cuánto vive una persona con mieloma.
que tiene acceso a los mejores tratamientos. ¿Y eso por qué? Pues simplemente porque los tratamientos más nuevos y más efectivos son muy recientes y no ha pasado el tiempo suficiente para poder dar un estimado preciso de supervivencia. Algo que sí les puedo asegurar es que una persona con mieloma múltiple que no tiene acceso a los medicamentos más efectivos ni siquiera dura 8 años. Puede durar mucho menos y eso es porque algunas personas en nuestro país todavía se atienden como si fueran, por ejemplo, hace 30 años. Entonces, y eso es por el problema del acceso a los medicamentos de alto costo. Y es un problema tremendo, no solo en México, sino en todo el mundo, porque los medicamentos son súper, súper caros y pueden generar problemas graves en la sustentabilidad de los sistemas de salud. Entonces, es una pregunta muy difícil. El mieloma es de las enfermedades más caras que existen en el mundo, no solamente hablando de cánceres hematológicos, sino de todas las enfermedades que existen en general. Entonces, y bueno, si es incurable, para la gran mayoría de las personas hoy en día así se considera, aunque esto nunca es una sentencia. Yo le digo a mis pacientes que los doctores nunca podemos predecir, somos peores, ni los del clima sí le atinan, los doctores no podemos predecir los resultados de un individuo. Entonces, tenemos nosotros pacientes curados definitivamente. ¿Qué significa la curación? Yo le digo a mis pacientes, pues que te moriste de otra cosa, porque hasta ahorita nadie ha vivido para siempre. Entonces, efectivamente hay personas que viven décadas sin tratamiento con mieloma múltiple, aunque, cierto, no es la mayoría, es un porcentaje pequeño. Estamos hablando de entre el 10 y 15% de los pacientes, aunque hoy en día no sabemos exactamente cuántos. Puede ser que con los mejores tratamientos hoy en día estemos curando a muchas, muchas más personas. Y otra cosa que ocurre también peculiar es que una persona con mieloma pues vive tanto tiempo que puede vivir para recibir medicamentos que no existían cuando se le diagnosticó. Y por eso es que es muy difícil dar un estimado de desenlaces a largo plazo. Por ahí leo otras preguntas. Si me lo permiten, yo quisiera agregar algo. Perdón. Adelante, doctor. Adelante, con Primero gusto. que nada, totalmente de acuerdo con Andrés. Eh, es imposible saber con las nuevas terapias porque sencillamente no ha pasado el tiempo y porque no tenemos acceso. Y porque hay otra cosa que la gente tiene que tener presente. La interacción entre un individuo específico y una enfermedad específica es extraordinariamente variable. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, oiga, doctor, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y cualquier médico se atreva a decir algo, nos vamos a equivocar. Aquella persona que predice el futuro es una actitud mesiánica. Los médicos no estamos para dar este tipo de pronósticos. Son situaciones muy, muy personales en donde influye el acceso, la evolución, las características inmunogenéticas de cada persona, los accesos a los tratamientos y las variantes de la enfermedad. El mieloma múltiple puede ser una enfermedad relativamente indolente en algunas de sus formas. Hay algo que se llama plasmocitoma solitario, que por ejemplo se expresa por pequeños focos, y hay mielomas que rápidamente afectan el riñón y rápidamente rompen los huesos y producen muchas alteraciones. De tal manera que más que pensar en un momento dado en un porcentaje o en un tiempo de vida, creo que tenemos que pensar siempre en un diagnóstico precoz. Lo que sí sabemos es que la persona que se diagnostica de manera precoz y aquella que tiene el mejor acceso a la terapia disponible va a vivir mejor y con mejor calidad. Por ello, el sistema de salud y con toda esta infraestructura que platicaba el doctor Andrés en relación, por ejemplo, a trasplante de médula ósea, ya no se diga CAR T-cells y algunas otras cosas más, es algo por lo que tenemos que pugnar, por la salud de nuestra gente, por la salud de todo esto y porque los recursos que vengan destinados de parte gubernamental al sector salud es sumamente importante. Recuerden una cosa, los recursos destinados por PIB hacia México en relación a la comparación de otros países está por abajo incluso del 50% de los países europeos. Entonces, es muy difícil accesar a la salud cuando tenemos una aportación económica sumamente deficiente en enfermedades tan caras como son las oncológicas y las oncohematológicas. Gracias.
Gracias, doctor Homero. Tenemos otra pregunta aquí en el chat que dice, ¿tienen los cánceres algo que ver con estados de ánimo bajos y con las defensas bajas? Dirigida a Doctor Homero. cualquiera de nosotros. Ajá, doctor Homero, doctor Andrés, habla de cánceres, imagino que en general, o si no hematológicos. Ok. Lo que yo les puedo decir, yo también soy adultólogo, yo veo pacientes adultos y yo veo mucho más tumores sólidos que tumores hematológicos. Sin embargo, les puedo decir lo siguiente. La influencia que pueda tener en un momento dado, más allá de las mutaciones y de las alteraciones inmunogenéticas propias de alguien, nos explicaba el doctor Andrés, las personas con leucemia tienen una alteración específica que los demás seres humanos no tenemos, sí. Y el mismo caso sucede con las diferentes patologías. Pero cuando uno tiene un sistema inmunológico óptimo, es mucho más complicado que las enfermedades se expresen como tal. Los seres humanos somos integrales, somos entidades biopsicosociales espirituales. Por supuesto que un estado de deterioro inmunológico, que un estado de deterioro como tal, ¿sí? Produzca mayores facilidades o bien produzca una enfermedad que se implante como cuchillo mantequilla y se vaya más rápido. Es decir, sí influye. Aunque bien, este tipo de alteraciones, específicamente oncohematológicas, tienen una base inmunogenética clara, muy clara, que no todas las personas tenemos, pero que sí podríamos desarrollar a lo largo de los años y en donde estos factores pueden en un momento dado influir. Muchas gracias, doctor Homero. ¿Quiere agregar algo, doctor Andrés? Sí quisiera agregar algo. Creo que también es importante liberar a las personas de su responsabilidad de tener cáncer. A veces las personas buscan algo que hicieron, que no hicieron para desarrollar esto. En las neoplasias hematológicas esto no es así. Hay mucha evidencia en otros tumores, como en el cáncer de pulmón, por ejemplo, el cáncer de mama, algunas enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, donde el estilo de vida tiene mucho que ver, pero en las neoplasias hematológicas a veces no es así. En los niños, por ejemplo, está demostrado que muchos tienen algunas alteraciones genéticas de nacimiento y desarrollan la enfermedad con el paso de los años. En los adultos jóvenes es igual, e inclusive a veces en adultos mayores tienen ya predestinada el desarrollo de alguna neoplasia hematológica. También están asociados o agregados en familias y por lo tanto no es responsabilidad del paciente en la gran mayoría de las veces el desarrollar estas enfermedades. Entonces muchas veces uno busca una causa, qué hice, qué no hice, a qué me expuse, a qué no me expuse, etcétera, etcétera. Y bueno, a veces tenemos que aceptar que tenemos mucha impotencia para el desarrollo de ciertas enfermedades y no es nuestra culpa y tenemos que liberarle a los pacientes de esa responsabilidad, que eso no significa lo que mencionaban de que no nos debemos de cuidar. Siempre me preguntan los pacientes qué podemos hacer, pues para mantener una, un sistema inmune sano. El sistema inmune tiene mucho que ver en el control del cáncer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener un peso sano porque sabemos que la obesidad es un problema inflamatorio que hace que el sistema inmune se ocupe en otra cosa que no es lo que le toca. Dormir lo suficiente y hacer ejercicio son esas tres cosas para tener un sistema inmune sano. Y como les hablaba, de todos estos tratamientos que tienen una acción empleando el sistema inmune, pues seguramente, aunque no está demostrado, en algún momento se va a documentar esto, ¿no? Y por otro lado, también hay que pensar en el estilo de vida definitivamente como parte del manejo multidisciplinario. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Esta habla sobre la incidencia, de cómo se encuentra la incidencia en Tijuana y si continúan las detecciones tardías. Doctor Romero, ¿nos puede apoyar con la respuesta? Como se ha mencionado, desgraciadamente no tenemos datos oficiales y no tenemos datos específicos.
Nosotros que vamos para nuestro año 13 trabajando en prevención y reducción de riesgos, les puedo comentar que vemos sí un poquito de mejoría, sí un poquito de más conciencia, pero que estamos muy lejos todavía de detecciones tempranas. Obviamente en el área de oncohematología, en donde donde los procesos son mucho menos conocidos, todavía esto es mucho menor el avance, pero no tenemos cifras oficiales. Muchas gracias. ¿Quiere agregar algo, doctor Andrés? O... De acuerdo, yo creo que la detección tardía pues es un problema sistémico y generalizado, y para eso tenemos que trabajar en la educación tanto de la población como de los médicos de primer contacto. Entonces, en sensibilizarlos de los, digamos, posibles signos y síntomas, pero también de las rutas para llegar a recibir a un paciente en algún hospital de tercer nivel, que es habitualmente en donde están los hematólogos. Entonces, también tenemos que trabajar no solo en la detección, sino en el caminar de un paciente para que se le atienda. Por ejemplo, una persona que tiene un ganglio aumentado de volumen y necesita una biopsia de su ganglio, se le puede operar, se le toma la biopsia, pero en algunos sistemas de salud no le dan un resultado hasta dentro de 6 meses. Es decir, se tarda 6 meses entre que la persona se le toma un ganglio a que obtiene un reporte. Pues en unas variantes de linfoma, pues eso es sí, equivalente a la muerte, y muchas personas pues buscan atención en privado para resolver esto porque el sistema público de salud no es capaz de ofrecerle la atención que necesita la persona en el momento en el que lo necesita. Entonces, no solo es de detección, sino de detección y de acción temprana también, y que podamos responsabilizarnos sobre los pacientes para que lleguen a su tratamiento. Yo trabajo con muchos colegas de sistemas públicos de salud, por ejemplo, la unidad médica de alta especialidad número 25 aquí en Monterrey. Yo no trabajo en el IMSS, pero sí les puedo asegurar que tengo muchos amigos ahí que hacen una excelente labor y excelente atención. Pero si el paciente llega demasiado tarde, pues ni siquiera pues nadie te puede ayudar, ¿verdad? ¿Cómo le haces si no llega el paciente al momento que necesita la atención con el hematólogo que está ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Le doy la palabra a Edith y tiene la mano levantada. Gracias, doctor. Sí, gracias. Pues de hecho yo creo que esa es la importancia de tener alianzas, de tener aliados tan importantes como en este caso Fundación IMSS, como el haber tenido la participación del doctor Andrés Gómez de León, que podamos trabajar desde diferentes frentes porque la atención pues también debe ser integral. Y estamos ciertos que hay corresponsabilidad por parte de los pacientes. Necesitamos también hablarles de sus derechos, de cómo deben navegar en el sistema de salud. Y eso indudablemente lo podemos hacer mientras más redes podamos formar para mejorar el acceso a los servicios, para brindar mejor información, para acompañar a las personas enfermas en su transitar por los sistemas de salud. Y por eso es que Proncavi está muy agradecido con el apoyo y la apertura que inauguramos este día con Fundación IMSS, y les invitamos para que pues visiten nuestras redes sociales, nuestra página web, porque hay mucho más información. Este es el mes de los cánceres hematológicos, pero recuerden que vienen las campañas de cáncer de mama en octubre, de salud masculina en noviembre, con cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de próstata. Entonces, esto no es de cada mes, esto es de todo el año. Hay que estar pendientes porque el principio de la salud, ya lo comentaba el doctor Gómez de León, es pues tener hábitos saludables, reducir los riesgos en algunas enfermedades más que en otras, ¿verdad? Sí tiene que ver con nuestros estilos de vida, pero sobre todo en tomar conciencia de que la detección oportuna es el paso más importante ante cualquier enfermedad para salir avante en este tipo de pues neoplasias y no nada más en esto, sino en todas las enfermedades crónico-degenerativas. Así es que nuevamente nuestro agradecimiento por esta charla y esperamos que pronto sepan nuevamente de nosotros con más acciones en esta alianza. Muchas gracias, Edith. Al maestro Saúl,
a la maestra Analía, si quieren dar unas palabras para dar cierre a esta sesión. Igualmente invito al doctor Homero y Andrés si quieren agregar un comentario final para cerrar. Gracias. Pues yo nada más, si me permiten, agradecer muchísimo la participación de esta primera actividad. Creo que vamos por buen camino, mi querido doctor Homero, Edith, todos los que están el día de hoy por aquí. Y agradecerles el tiempo que estuvieron aquí, los comentarios, las preguntas. Creo que eso nos enriquece a todos, seamos o no seamos médicos. Creo que las explicaciones, doctor Andrés, muchísimas gracias, fueron muy claras. Y bueno, pues a seguir adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también quisiéramos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Fundación IMSS, donde nosotros difundimos nuestras actividades. Próximamente tenemos la carrera Lazo Rosa que se va a llevar a cabo en Paseo de la Reforma para que puedan participar. Son carreras con causa. Quisiéramos estar también muy en el norte, pero bueno, por lo pronto va a ser en Ciudad de México. Pero si en algún día el doctor Homero nos invita, podemos organizar algo allá en Tijuana. Por lo pronto, ustedes pueden enterarse de todas estas convocatorias a través de nuestras redes sociales o nuestra página de internet. Y bueno, pues hasta pronto, que tengan buen día.